Recordemos, mis chicos, que nosotros vimos en nuestra clase anterior sobre el conflicto árabe-israelí, ¿sí? El conflicto árabe-israelí, mis chicos, es uno de los enfrentamientos más complejos y prolongados en la historia contemporánea, que ha dejado una profunda huella tanto en las regiones involucradas como en el contexto global, ¿sí? Este conflicto tiene raíces históricas, religiosas, territoriales y políticas que se extienden más de un siglo, ¿sí? En su núcleo se encuentra la disputa sobre la tierra entre dos pueblos con identidades, ¿sí? Nacionales y religiosas, muy distintas, los árabes en su mayor musulmanes y los judíos cuya identidad se conecta estrechamente con la región de Palestina, ¿sí? También decíamos que en los orígenes históricos y contextuales, la región de Palestina, ubicada en Levante, ha sido un crisol de diversas culturas religiosas y civilizaciones a lo largo de los siglos. A partir de finales del siglo XIX, el auge del nacionalismo árabe y el sionismo judío llevaron a un choque de aspiraciones por el mismo territorio. El sionismo, movimiento político y nacionalista judío, promovía la creación de un Estado judío en Palestina, algo que fue motivado por la persecución histórica de los judíos en Europa. ¿Sí? También, por otro lado, los árabes palestinos que habían vivido en la región durante siglos desarrollaron su propia identidad nacional. Durante la Primera Guerra Mundial, mis chicos, del Imperio Otomano, que controlaba Palestina, se desmoronó y en 1917, con la Declaración Balfour, ¿sí? El gobierno británico expresó su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío. ¿Sí? En Palestina, esta declaración provocó tensiones con la población árabe local que temía que su territorio fuera entregado a un pueblo extranjero. ¿Sí? Tras la guerra, la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato de Palestina, lo que consolidó la presencia británica en la región y facilitó la inmigración judía, lo que aumentó las tensiones entre árabes y judíos. ¿Sí? La participación y el nacimiento de Israel, ¿sí? La creciente inmigración judía y las disputas por la tierra llevaron a a estallidos de violencia entre las dos comunidades. A medida que las tensiones aumentaban, la ONU propuso un plan de participación en 1947 que dividía Palestina en los estados, uno judío y otro árabe. Sí, con Jerusalén bajo administración internacional debido a su significado religioso para tres grandes regiones monoteístas. Los líderes judíos aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron, ya que consideraban injusto que se les diera una parte tan pequeña del territorio. ¿Sí? El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel proclamó con David Ben Gurion, lo que provocó la inmediata invasión de los países árabes vecinos como Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano, ¿sí? ¿Ya? También se dice que a lo largo a los años se han producido múltiples intentos de paz, pero ninguno ha logrado resolver de manera duradera el conflicto. En 1979, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar un tratado de paz con Israel, pero la mayoría de los países árabes y de las organizaciones palestinas se mantuvieron en control de reconocer el Estado de Israel. A finales de las décadas de 1980 y principios de 1990, hubo nuevos intentos de resolver el conflicto, destacando los acuerdos de Oslo en 1993, ¿sí? Que llevaron a la creación de la Autoridad Nacional Palestina y un reconocimiento mutuo en Israel y la Organización para la Liberación de
Palestina, ¿sí? Entonces, también hablábamos que la situación actual, el conflicto sigue siendo una cuestión geopolítica central en el Oriente Medio, ¿sí? En el siglo XXI se han producido varias guerras y escalas de violencia, especialmente entre Israel y el grupo militar palestino Hamas. ¿Sí? A pesar de los esfuerzos internacionales para lograr una paz duradera, como la iniciativa de la paz de la Liga Árabe, a los intentos de mediación por parte de Estados Unidos y otros actores internacionales, el conflicto parece estar en un punto muerto. ¿Sí? Mientras tanto, la situación humanitaria en Gaza, Cisjordania, sigue siendo criticada. Los palestinos enfrentan ocupaciones militares, restricciones a su movilidad y una economía devastada, mientras que Israel lidia con la amenaza constante de ataques de Gaza y los grupos militares en la región. La solución de dos estados, que muchos consideran la opción más viable, para una paz duradera se ve cada vez más lejana debido al crecimiento de los asentamientos israelíes en Cisjordania y la falta de confianza entre ambas partes, ¿sí? El impacto global también hablábamos como final punto, que era árabe-Israel, que ha tenido repercusiones no solo en la región, sino en el ámbito internacional. Ha sido un tema de preocupación y debate en la ONU, mis chicos, y ha sido un profundo focal en las relaciones internacionales durante décadas. Las acciones internacionales, incluidos Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y otros países árabes, han jugado roles claves, ya que en las mediación de acuerdos en el apoyo a una de las partes en conflicto, la cuestión también ha influido en las dinámicas de la política mundial, incluida la Guerra Fría, las relaciones entre Occidente y el mundo árabe y el impacto de la diplomacia en los asuntos de Oriente Medio. Sí, entonces el conflicto árabe-israelí, mis chicos, es una lucha prolongada que no solo está centrada en la disputa territorial, sino también en cuestiones de identidad, religión, política y derechos humanos, ¿sí? A pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz, las heridas históricas, la diferencia ideológica y la complejidad geopolítica sigue siendo obstáculos para una solución definitiva, ¿sí? La búsqueda de un acuerdo, el holocausto, ¿sí? Vamos a ver más detalladamente lo que era el holocausto, ¿sí? Vamos a dar una pequeña introducción, ¿sí? El holocausto el Holocausto, también llamado conocido como Shao, es uno de los episodios más atroces de la historia de la humanidad, que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial entre 1941 y 1945, bajo el régimen nazi de Adolfo Hitler, ¿sí? En Alemania, y sus aliados, entre genocidio sistemático, premeditado y brutal, resultó en la exterminación de 6 millones de judíos europeos, así como de millones de otras personas que fueron perseguidas y asesinadas, ¿sí? Por una etnia de religión, orientación sexual, discapacidad o ideologías políticas, ¿sí? También el Holocausto es un recordatorio, mis chicos, estremecedor de los peligros de la intolerancia, el odio y el exterminismo, y sus secuelas siguen siendo profundas en la memoria colectiva del mundo, ¿sí? Entonces, recordemos que a base de esto tiene raíces ideológicas de holocausto, ¿sí? El holocausto no surgió de manera repentina, sino que fue el culminante de décadas de
antisemitismo y discriminación que había estado presente en Europa desde tiempos medievales. Sin embargo, fue el siglo XX, particularmente en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y las difíciles condiciones que dejó cuando los sentimientos antijudíos se intensificaron. En Alemania de la posguerra, la humillación derivada de la derrota de la Gran Guerra, las crisis económicas, la inflación y el desempleo masivo, sí, crearon un caldo de cultivo para los exterministas políticos. Sí, los nazis encabezaron por Hitler canalizaron este contexto social y utilizaron el antisemitismo como un chivo, sí, expiratorio, culpando a los judíos por los problemas económicos y políticas del país. Sí, les voy a compartir un videíto sobre lo que es el holocausto, ¿sí? Vamos, me avisan si se puede observar, ¿ya? Me avisan si se puede observar, ¿sí, chicos? ¿Sí se puede observar, chicos? Sí, Licen. Ya, pongan atención porque les voy a preguntar. Sí, por favor, todos. ¿Qué fue el Holocausto? Bueno, para comenzar debemos decir que se conoce como Holocausto o Shoah, del hebreo la catástrofe, al genocidio perpetrado por el régimen nazi de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial en contra del pueblo judío. Su nombre clave en la burocracia nazi era la solución final de la cuestión judía. También decir que culminó en 1945 con la derrota alemana y la liberación de los campos de exterminio por parte del ejército soviético. Y también decir que se ignora la cantidad exacta de víctimas judías atribuibles a las políticas genocidas del nazismo. Se maneja la cifra simbólica de 6 millones de judíos asesinados, aunque se dice que pudieron haber sido más. Continuemos hablando un poco más sobre este holocausto, en este caso hablar sobre su contexto. Bueno, para empezar, decir que el holocausto se produjo en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania, la Alemania nazi, dirigida por Adolfo Hitler, se había impuesto a casi toda Europa y como así también el norte de África. También mencionar que una característica del nazismo fue su política racial que sostenía la superioridad de la raza aria por encima de las demás, especialmente de las mestizas o de las tenidas por perniciosas o parásitas como la judía según los nazis. Y por último decir que el conflicto fue devastador en todo el continente y culminó en 1945. Entonces, los campos de concentración fueron liberados y aparecieron las primeras filmaciones de las víctimas del Holocausto y de sus 42.500 instalaciones de encarcelamiento, como así también trabajos forzados y exterminio a lo largo de Europa. Continuemos hablando un poco más sobre el Holocausto, en este caso hablar sobre sus causas. Bueno, la primera causa a mencionar es las ideas desarrolladas por Hitler y los principales jerarcas nazis acerca de la superioridad de la raza aria y de que las uniones de alemanes con judíos amenazaban la pureza y fortaleza de esta raza. Otra causa que debemos mencionar es la creencia que tenían muchos alemanes de que los judíos eran responsables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. También mencionar la idea desarrollada por los nazis sobre la existencia de una conspiración internacional de que los judíos formaban parte. El supuesto objetivo de esa conspiración era perjudicar a Alemania.
Y la cuarta causa que mencionaremos es la crisis económica y financiera que atravesaba Alemania durante la Gran Depresión. Entonces, para paliar las consecuencias de esa crisis, los nazis se propusieron segregar a los judíos, confiscar sus bienes y utilizarlos como mano de obra esclava en las fábricas de armas. Pero esto no queda aquí porque debemos seguir hablando sobre el Holocausto. En este caso, hablar sobre sus características. La primera característica que mencionaremos es que fue planificado, organizado y ejecutado por la Alemania nazi sobre la base de las ideas desarrolladas por Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Hermann Göring y Reinhard Heydrich. Estos personajes fueron algunos de los principales organizadores del Holocausto. También mencionar que se utilizaron campos de concentración y exterminio como lugares de confinamiento y asesinato sistemático de personas mediante la utilización de distintos métodos. Entre ellos podemos mencionar los fusilamientos, los ahorcamientos y la ducha de gases venenosos. También decir que los cadáveres posteriormente eran cremados en grandes hornos. Otra característica es que los destinatarios principales del plan de exterminio elaborado por los nazis fueron los judíos, pero el Holocausto también se cobró la vida de víctimas no judías, entre ellas homosexuales, discapacitados, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, como así también opositores políticos. Pero continuemos hablando sobre estas características del Holocausto porque hay muchas más por mencionar. Porque también debemos mencionar que la gran mayoría de los deportados a los campos de concentración eran ciudadanos de distintos países de Europa que fueron separados de sus sociedades de origen, que también se les sustrajeron sus bienes y se los trasladó por la fuerza hacia los distintos centros de confinamiento. Y el último dato que mencionaremos en relación a los deportados es que muchos de ellos fueron obligados a trabajar como esclavos antes de ser ejecutados. Otros, en especial mujeres, niños, ancianos y enfermos, fueron directamente ejecutados. Pero continuemos hablando un poco más sobre este holocausto, en este caso, y ya para ir finalizando, hablar sobre sus consecuencias. Bueno, la primera consecuencia a mencionar es que aunque las cifras no son exactas, se cree que unos 6 millones de judíos fueron víctimas del holocausto. También sumarle aproximadamente 5 millones de personas más que fueron asesinadas en los campos de exterminio, lo que ronda un total de 11 millones. Otra consecuencia es que se calcula que los alemanes asesinaron una tercera parte de los judíos que vivían en Europa en 1939, por lo que la comunidad judía europea quedó debilitada y profundamente traumada por la experiencia padecida. También mencionar que el Holocausto condujo a las Naciones Unidas a impulsar la creación del Estado de Israel para que los judíos dispersos por el mundo tuvieran un lugar donde establecer su patria. Y la última consecuencia que mencionaremos es que los principales jerarcas nazis responsables del Holocausto fueron juzgados y condenados a muerte durante los juicios de Nuremberg. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal. ¿Ya? Entonces podemos nosotros entender eso, ¿sí? ¿Qué podemos decir sobre el videíto? A ver, ¿quién me ayuda? Alguien que me ayude, que pudieron observar, que pudieron entender. ¿Alguien? ¿Ya? Recordemos, ¿sí? Que la evolución, ¿sí? Que la evolución desde un principio, los nazis, mis chicos, intentaron resolver el problema judío, ¿sí? Problema judío. Permítame un momentito, por favor. Ya. El problema judío, ¿sí?
Recordemos que el régimen nazi implementó una maquinaria de muertes extremadamente eficientes y organizada. La solución final fue planificada con meticulosidad y se utilizaron los recursos del Estado para llevarlo a cabo de manera sistemática. Los judíos fueron transportados en trenes de mercancías hasta los campos de concentración, ¿sí? A los campos de concentración, ¿sí? Que donde muchos fueron asesinados inmediatamente al llegar en aquellos lugares. La vida humana carecía de valor, los prisioneros eran despojados de sus pertenencias, ¿sí? Rapados, deshumanizados y divididos en grupos destinados a trabajos, ¿sí? A trabajos forzosos, ¿sí? O la muerte directa, ¿sí? Los campos de concentración como Auschwitz fueron particularmente infames. Auschwitz no solo albergaba a decenas de miles de prisioneros de guerras y civiles, sino que también era el sitio de uno de los mayores complejos de exterminio. En Auschwitz-Birkenau, por ejemplo, eran víctimas, eran asesinadas en masa en cámaras de gas, ¿sí? Y sus cuerpos eran quemados en crematorios para borrar cualquier rastro de la atrocidad comedia. ¿Sí? Las atrocidades del Holocausto, mis chicos, no se limitaron a los campos de concentración. Los nazis también llevaron a cabo las matanzas masivas en las zonas ocupadas, como las ejecuciones de cientos de miles de judíos en las fosas comunes de Babi Yar, Ucrania, y la masacre de los judíos en los guetos de Varsovia y otras ciudades. ¿Sí? Entonces, el Holocausto, mis chicos, terminó en 1945 con la derrota de Alemania nazi. Los soldados aliados, principalmente de las fuerzas soviéticas, estadounidenses y británicas, liberaron los campos de concentración y descubrieron las horribles condiciones en las que vivían los prisioneros. ¿Sí? La magnitud de genocidio fue un shock para el mundo que hasta ese momento no había comprendido completamente la escala de, de la barbarie. Las imágenes de los campos de concentración liberados con cuerpos apilados y prisioneros montubios permanecen grabados en la memoria colectiva. ¿Sí? Entonces podemos decir que el holocausto, mis chicos, es en el videito nos explicaba que es una advertencia sobre los peligros de autoritarismo, la discriminación y el antisemitismo. A lo largo de los años, la supervivencia han trabajado incansablemente para contar sus historias, educar a las generaciones futuras y asegurar que tales atrocidades nunca se repitan, ¿sí? Entonces, en conclusión larga, sí, el Holocausto es un sombrío recordatorio de las profundidades a las que pueden llegar la humanidad cuando el odio y la intolerancia se lleva al extremo. Su lección sigue siendo relevantes hoy en día, ya que el mundo sigue luchando contra el racismo, el antisemitismo y otras formas de discriminación. Recordar el Holocausto no solo es rendir homenaje a las víctimas, sino también comprometerse a luchar contra el odio en todas sus manifestaciones para que nunca se repita una tragedia similar. Sí, les voy a compartir el material de trabajo para que ustedes puedan observar. Sí, por favor. El Holocausto. ¿Qué es, no? ¿Quién me ayuda con el, la lectura? Ayúdenme, por favor, Ángela, por favor. ¿Alguien? Por favor, Ángela. La parte que dice que es el holocausto lisiano. Sí, por favor. ¿Qué es el holocausto? El holocausto judío comprende la matanza y persecución de judíos durante la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania nazi. La palabra holocausto es de origen griego y su significado alude a un sacrificio por fuego.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis crearon campos de concentración o de trabajo forzado en donde obligaban a vivir y a trabajar a los judíos en condiciones completamente miserables, estando aislados de la población. Entre las víctimas del Holocausto también se encontraron polacos, comunistas, homosexuales, gitanos, discapacitados, prisioneros de guerra y políticos de izquierda. Durante años los alemanes llevaron a los judíos apresados desde sus viviendas hasta los campos donde fueron ejecutados. Ya, muchísimas gracias. Sigamos. Las características, ¿sí? Las características principales. Las características principales del Holocausto judío fueron las siguientes, ¿sí? Primero, ¿quién me ayuda con la primera característica, Miss? ¿Quién me ayuda? Eric, ¿quién me ayuda? Eric vino esa. Ya. Primera característica son, murieron aproximadamente 11 millones de personas. Su dirigente fueron Adolfo Hitler y Henry Himmler, ¿sí? Se utilizaban campos de concentración como lugares de prisión. El auge del Holocausto judío fue en el año de 1942. La tercera característica fue, al ser clasificadas las víctimas del Holocausto que vivían en Europa, se les quitó la ciudadanía se las separó de la sociedad, se les sustrajeron sus bienes y fueron deportadas hacia otros territorios o campos de concentración. Luego les obligó a trabajar como esclavos y finalmente se las ejecutó. ¿Sí? Las consecuencias, mis chicos, ¿sí? Las consecuencias de que ellos fueron las principales consecuencias que provocó el holocausto judío son las siguientes. Aunque las cifras no son concretas, se cree que más de 11 millones de personas fueron exterminadas en el holocausto. A este se les quitaron todos sus bienes y fueron utilizadas como esclavas antes de ser asesinadas. ¿Sí? Se exterminó una gran parte de población judía. ¿Sí? Debilitaron este movimiento religioso hasta el día de hoy. Comenzaron procesos de espionaje y captura de algunos militares nazis. Para algunos alemanes representó una época de prosperidad y de sentirse una raza superior a las demás. Sin embargo, afectó la opinión que el mundo entero tuvo acerca de la raza alemana en la historia. ¿Sí? Las causas, las principales causas por las cuales se desató el holocausto judío son las siguientes. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura? Ayúdeme, por favor, Nirvani. Las ideas alemanas acerca de la raza aria como superior, la creencia por parte del gobierno nazi de que los judíos tenían la culpa de perder la Primera Guerra Mundial. Ya, gracias. Sigamos. Los ideales nazis, racista y el pensamiento de conspiración que creían que los judíos tenían en contra de ellos, creían que existía una conspiración global del socialismo en su contra y utilizaron este pensamiento para justificar su semejante masacre. La crisis financiera que atravesaba Alemania, la cual se combatió adquiriendo las propiedades de las víctimas sumadas a la mano de obra esclava, ¿sí? Esto le sirvió a los líderes nazis para enriquecerse y financiar las guerras.
Las víctimas. ¿Quién me ayuda, por favor? Marilyn Jiménez, por favor, ayúdeme con la lectura. Marilyn, Sí, Licen, ayúdeme con la lectura, por favor. ya. Víctimas. Aunque los judíos eran el objetivo principal, los nazis también dirigían el racismo a los gitanos. Roma. Las interpretaciones de las leyes de Nuremberg de 1935, que definían a los judíos por sangre, fueron luego adaptados para incluirlos a los romanos. Los nazis calificaron los romas como no trabajadores y asocial, improductivos y inadecuados socialmente. Los romas deportados al Huit de Lodz estuvieron entre los primeros muertos de los camioneros de gas en el cambio de Chelmno en Polonia. Los nazis también deportaron los romas al campo de Auschwitz-Birkenau, donde casi todos ellos murieron en las cámaras de gas. Digamos. Gracias. Entonces, las víctimas, los nazis veían a los palacos y otros esclavos como inferiores y marcaron para su humillación, trabajos forzados y eventual aniquilación. Los polacos, que eran considerados ideológicamente peligrosos, incluyendo intelectuales y sacerdotes católicos, fueron el blanco de ejecución de una operación llamado AB. Acción, la orden del comisario político marcó a oficiales de alto nivel, ¿sí? De alto nivel en la Unión Soviética y el Partido Comunista para su asesinato, los prisioneros de guerra soviéticos recibieron tratamientos especialmente brutal. Más de 3 millones murieron durante las operaciones de los Gran Gruppe, equipo móvil de matanza, y durante su encarcelamiento en campos de prisión de guerra o campos de concentración. ¿Sí? Nada más que decirles, mis chicos, sí, que tengan una excelente tarde. Recordemos, hagamos las tareitas, igualémonos. Sí, ¿qué van a hacer en sus tareitas? A hacer como hay tres características que acabamos de ver en nuestro material de trabajo, ustedes solo van a notar una característica que les llamó la atención, ¿sí? O que crean que es importante, ¿sí? Abordarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis chicos? Ustedes van a coger una hojita de trabajo y lo van a describir. Si lo desean, lo copian, ¿sí? De mi material de trabajo, o si no, ustedes lo pueden realizar, ¿sí? Investigando, ¿sí? Nada más que decirles, ¿está entendido sobre la tareita, mis chicos? ¿Está entendido? ¿Sí está entendido, chicos? Por favor, que alguien me diga Sí, si profe. ya. Sí, Lisa. Ya, entonces nada más que decirles, recuerden, sigan haciendo, mis chicos, sigan haciendo el poutón, ¿sí? Recuerden, sigan viendo videos y todo, ya cuando tengan que entregarme ya no se les dificulte, ¿sí? Nada más que decirles, tengan una linda tarde, cuídense, ocupen este minutito para conectarse a su siguiente clase. Chao, mis chicos, cuídense. Licen, una pregunta.